¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Patricio Pireda, fundador de la Mesa por una Pensión Digna y líder sindical. Bienvenido, Patricio. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo. Saludos a la población y es un honor estar nuevamente por acá. Muy bien, Patricio. Vamos a estar hablando sobre los convenios de la OIT y también vamos a aprovechar, conversar sobre el tema de pensiones. Comencemos con esta ratificación de los convenios. En términos generales, pues eran 5 convenios que estaban pendientes, pues sí. Había una solicitud desde mucho tiempo y no se daba pues los votos necesarios o el acuerdo político para avalarlos. Sí, bueno, puntualmente de los 5 convenios que se aprobaron, el más relacionado al sistema de pensiones por sus características y su naturaleza es el convenio 102. Solo este convenio tenía más de 72 años de no ser ratificado. El Estado salvadoreño lo suscribió en 1955 por ser parte de la OIT, ¿verdad? Obviamente un país suscriptor, no obstante no lo había ratificado. Y estas son líneas básicas y esenciales para poder ampliar la cobertura, que es un tema que nos ha dado en los talones casi siempre desde que nació el sistema de pensiones en este país. A este convenio se suman, por ejemplo, el convenio 154, que ya es un tema más específico en materia de contratación colectiva. Por ejemplo, y está el debate de que no se sabe si lo hicieron únicamente aplicable al sector público o también va incluido al sector privado. No se sabe también cómo va a poder aplicar este convenio, porque no es tanto quizás una responsabilidad. En este caso, para el caso del convenio 154 de contratación colectiva, yo lo que quiero aclararle a la población es lo siguiente. Ok, el Estado salvadoreño se compromete, ¿verdad? De ahí dice en el dictamen favorable y en la ratificación que se aprueban todas sus partes. Pero nuestra legislación laboral, para el caso puntual, tiene 2 grandes problemas en cuanto a la contratación colectiva. La primera de ellas, el proceso engorroso que se hace en el Ministerio de Trabajo para darle personería jurídica a un sindicato. Ese es lo primero. No sé si los sindicatos van a avanzar en esto o qué. Y el otro escollo grande y gran reto para el sindicalismo, porque si bien tiene que cumplir el Estado salvadoreño, pero él está en su zona de confort. Ya están las leyes, está el Código de Trabajo, está engavetado el Código Procesal Laboral, etc. Pero el efectivo cumplimiento a este convenio es porque, Eduardo, en el Código de Trabajo te dice, ok, tú eres sindicato, sí. ¿Tienes personería jurídica? Sí. Ok, demostrame que tenés el 50% más 1 de esta empresa, de esta institución o de este organismo afiliados a tu sindicato. Y entonces entrémosle a la contratación colectiva. Aquí viene una parte en la que es bien delicada. Los datos son duros y son duros para el sindicalismo en el sentido de que apenas ni el 1% de la PEA está sindicalizada. De la PEA. La PEA es la población económicamente activa. Entonces, el reto del sindicalismo es justamente ese. Primero, superar esa cultura apática del salvadoreño común hacia los sindicatos. Y es porque justamente la conducta de muchos sindicalistas ha generado esa apatía. Es que eso iba a decir, o sea, ¿por qué la gente no busca sindicalizarse? El concepto, si nosotros hacemos una fila de 100 personas ahorita y le decimos qué opina usted de los sindicatos en este país, son huevones, son no sé qué, son aquí, son esa cultura que se tiene, es el reto para hacer efectivo el cumplimiento de este convenio. Esa cultura. Y además, en los países donde se ha aplicado o ha sido exitoso la aplicación de este convenio, tienen más del 5% de la PEA afiliadas a los sindicatos. Ejemplo, Italia, Alemania, ¿verdad? Los países escandinavos, etc. No es mal visto estar en un sindicato. Exacto, pero es por un tema de cultura. Pero aquí tenemos líderes sindicales
¿verdad? Y este es un barbas en remojo, como es el dicho. Aquí tenemos líderes sindicales en este país que no sueltan su representación ante juntas directivas sindicales, federales o confederales, porque es que es atractivo el espacio en las tripartitas. Es muy bonita la dieta que da el Consejo Superior del Seguro Social, es bonita la dieta que da el del INSAFOR, y así podemos mencionar una larga lista, etcétera. Entonces la renovación de líderes del sindicalismo no se ha adaptado en el caso de El Salvador. Es más, Eduardo, ahorita científicamente hay 5 factores de poder que si yo le pregunto a cada uno de los líderes sindicales que tenemos en este país, los desconocen. El sindicalismo ha tenido 2 evoluciones históricas específicas. La primera, muy atinadamente, en un libro que se llama Sindicalismo Revolucionario del entonces fundador de la FPL, el señor Salvador Cayetano Carpio, ¿verdad? Donde daba específicamente cada una de las características del sindicalismo. Pero eso quedó allá, porque ya se cayó el muro de Berlín, ¿verdad? A partir de la caída de las Torres Gemelas del 2001, hay 5 factores de poder. Y yo no veo que ninguno de esos 5 factores, como por ejemplo la posición del obrero en el sistema económico. El obrero no la conoce. Ejemplo de lo que estoy diciendo, que no conoce su posición. Vamos al tema de pensiones, que vamos a hablar de eso. Hay un total desconocimiento de sus derechos en esa materia. Y es una violación. Pero es que eso es terrible, la forma que a mí me llegan los mensajes a diario de gente. Mire, licenciado, en la comisión calificadora me dijeron esto. Mire, licenciado, fui al ITSFA y me dijeron que solo me iban a devolver lo que aporté y no lo del patrono. Hombre, eso es tremendo. Pero si nuestra sociedad supiese su posición específica, su función específica y qué tiene derecho y obligaciones en el sistema económico, otra cosa cantaría. Ahora, tras la ratificación de estos convenios con la OIT, se ha visto la detención de líderes sindicales. Nada menos ayer y anteayer han estado algunos sindicatos dando conferencias de prensa y diciendo, miren, nos han capturado al líder del sindicato, ¿a qué puede obedecer esta situación? Bueno, yo no sé si también me voy a inmiscuir en algunas cuestiones, pero yo estoy sintiendo que estos convenios han sido más una cuestión electoral, ¿verdad? Claro, yo abrazo y aplaudo que al menos un pasito se ha dado, porque la ventaja de que se haya ratificado, Eduardo, es que justamente hoy tenemos una base legal y un argumento de ley para exigir. O sea, no hay excusas. Hoy ya los políticos ellos mismos se han puesto el trompo a la uña, como decimos. Y hoy va a depender del trabajador organizado que en efecto sepa exigir y que se cumplan estos convenios. Por ejemplo, se aprobó el 190 y algo, creo que es, quiero ver si aquí tengo aquí, sobre el acoso laboral. Claro. ¿Ya? Es el 190. El texto de ese convenio es muy bonito, porque ahí elimina uno de los sesgos laborales también que por cultura se ha aplicado en este país. La escala, ¿verdad?, de puestos a cambio de favores sexuales, ¿sí? Denigrando a la mujer. En síntesis, de eso habla ese convenio. Hoy hay una base, aparte de las demás leyes que las mujeres tienen, incluso para denunciar, aunque así sea el fulanote de la junta directiva, en organismos internacionales, por acoso, por violencia, por expresiones, etc. Entonces, esas detenciones de las que usted está hablando, está obedeciendo quizás al espíritu con el que se lanzó la ratificación o se hizo pompa de la publicidad de que se iban a meter piezas de correspondencia para ratificar estos convenios en el cajón electoral. Discúlpeme, pero en una coyuntura en la que la imagen de los políticos está siendo abofeteada, es necesario ver cómo nos medio limpiamos, ¿verdad? Y, los convenios, aprovechando que viene el 1 de mayo. Es más, curiosamente, en ese contexto del 1 de mayo, donde se criminalizó irresponsablemente esa fecha histórica, el ministro fue claro y dijo, ¿verdad?, y fue secundado por el secretario jurídico, que el que saliera a las calles era un pandillero y era un financista de pandilleros. O sea que en la mente de estas personas, ¿verdad?, los suecos, los noruegos, los ingleses, todos los que celebraron el 1 de mayo, el Día del Trabajador,
son pandilleros y son financistas de pandilleros. Esas son declaraciones absurdas e irresponsables, ¿ya? Y además ameritan, según la Constitución de la República, una causal de destitución de estas personas, ¿ya? Porque no se puede decir semejantes cosas. Entonces, para lavarnos un poco la cara, quizás metemos esto, ¿verdad? Yo siento que ese es el espíritu. Porque dígame usted, si es para favorecer a la clase trabajadora, ¿por qué la persecución? ¿Qué necesidad hay de eso? Entonces, sin embargo, vuelvo, insisto, hoy más que nunca el sindicalismo tiene el reto. Pero yo quiero también empezar ya a ahondar un poco en el que, digamos, más nos interesa a todos los trabajadores, que es el convenio 102 sobre la norma mínima de seguridad social. Hay que entender en primer lugar la concepción. ¿Qué entendemos del concepto seguridad social, que es el que cubre este convenio? Que repito, ya tenía más de 72 años que no se ratificaba. Y una pregunta que me han hecho, por cierto, seguido, ¿y por qué antes no se había ratificado? Y hoy sí. Bueno, nosotros como salvadoreños debemos de entender las características del sistema y el modelo económico que tenemos, ¿verdad? Hay que empezar por ahí. El concepto de la seguridad social, que es el que acuña el convenio 102, habla de la protección que una sociedad brinda a los individuos y los hogares para asegurar el acceso, dice, a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en casos de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes profesionales o de trabajo, maternidad o pérdida del sostén familiar. El concepto tiene dos grandes elementos. El primero de ellos, la seguridad del ingreso, ¿verdad? La seguridad del ingreso, y el segundo, la previsión para asegurar ese ingreso. Ahí lo dice, en casos de vejez, accidentes profesionales, eso se llama el elemento de previsión. Esto ingresa al marco de la protección colectiva, ¿verdad? Entonces comencemos a preguntarnos las características en primer lugar de nuestro mercado laboral, ¿sí? Nuestro mercado laboral, lamentablemente por historia, y esto no me lo estoy inventando yo, ha sido excluyente y débil. Apenas 7 de cada 10 salvadoreños están trabajando formalmente, ¿verdad? El resto... Todo es sector informal. Se va para el sector informal. Claro. Esas en las cifras oficiales. Sí, las del Seguro Social también. Pero si hacemos una comparativa con las cifras reales, ¿verdad? Es decir, ya per cápita va el asunto, no tan macro, nos damos cuenta que apenas son unos 2 o 3 salvadoreños los que logran culminar un proceso de protección social. Porque la misma OIT dice que solo el 20% de la población mundial está protegida por un esquema de seguridad social. ¿Ya? Entonces, es triste y lamentable saber que en este país, de los 7 millones de habitantes que va a arrojar seguramente el censo que viene dentro de poco, apenas 792,000 están aportando al sistema. Pero de esos 792,000, solo el 40% va a tener una pensión, ¿ya? Entonces es necesario cambiar estructuras del modelo y sistema económico. Vamos a hacer una pausa, Patricio, y vamos a continuar hablando de este tema. Hay más preguntas que realizar.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Es decir, Patricio, para la aplicación de este convenio de la OIT es hacer una modificación muy profunda en la forma de la cobertura que actualmente se tiene en el país, por incapacidad o la gente que está cotizando y va a recibir una pensión, si entramos al tema. Sí, claro. Bueno, para empezar, y yo digo esto porque los mismos parámetros del convenio nos llaman a una reflexión seria. Por ejemplo, son 9 ramas las que protegen, ¿verdad? Asistencia médica, prestaciones de enfermedad o monetarias por enfermedad, de desempleo, de vejez, etcétera, ¿verdad? Ok. Entonces hay 3 tipos de protección o 3 sectores que protege. Primero, dice, el 50% del total de asalariados. A eso mandata proteger el convenio. Ok, tomemos las cifras que revela la Superintendencia del Sistema Financiero. Asalariados son aquellos que reportan su aportación vía el descuento en planilla. Solo hay 792,000 en el país. Eso es lo que dice. Sí. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cuánto es el 50% de 792,000? Para empezar. A esta gente, en un momento determinado que queda desempleada, le tiene que pagar, según el convenio 102, el 45% de su salario al momento de quedar desempleado. Por cualquier razón. Lo echa el jefe, le cayó mal al funcionario, al ministro, hubo un problema de pandemia, como el que se dio hace poco, ¿va? Y va, ok. El 20% de la PEA, ¿verdad? Mandata el convenio proteger. ¿Cuánto es el 20% de 3 millones? ¿Verdad? Y el 50% de residentes, ya sean nacionales o no nacionales. Para entender esto y que la población diga, bueno, ¿y eso qué? ¿Verdad? Bueno, son los famosos, un ejemplo de residentes nacionales y no nacionales que no están ni en la PEA ni son asalariados, bueno, son los NINI, ¿verdad? Ni estudia ni trabaja. En el convenio dice el 50%. ¿Cuántos NINI tenemos en el país, por ejemplo? A mí me llama la atención que una cifra para hacernos una idea es que anualmente, o más o menos en los últimos años, digamos los últimos 5 años como parámetro, las universidades gradúan un poco más de 32,000 profesionales. No crea que los 32,000 se insertan a la población económicamente activa. Claro, las fuentes de empleo no son tantas. No son exactas. Entonces estos caen. Justamente la gran mayoría de esos que se están graduando y todo, caen en esa población de los NINI. Sí, no porque quieran. No porque quieran, sino porque una oportunidad. Exacto, no tienen las oportunidades. Hay techos al progreso individual de cada quien. Entonces el convenio mandata eso. Ok. Y también dice que hay que proteger a cónyuges, ¿verdad?, o hijos según sea el caso. La pregunta es, ¿y los recursos para pagar? ¿De dónde van a salir? Esa es la primera pregunta. Bueno, si bien el convenio dice que se puede pagar a través de prestaciones monetarias o en especie, como por ejemplo servicios de hospitalización, medicamentos, entre otros, viene la parte, sí que lo vamos a ver, de prestaciones en especie, ¿verdad? ¿Qué tan preparado está nuestro sistema de salud para atender? ¿Ya? Y de todos es conocido que, bueno, en primer lugar, la atención, al menos en el Seguro Social, deja mucho que desear. La atención al usuario. Y el abastecimiento de medicamentos ni se diga. Es más, el cuadro básico de ambos rubros, tanto de los hospitales nacionales, o sea, el Ministerio de Salud Pública como el Seguro Social, necesita una revisión y que se avance. ¿Ya? No podemos estarnos quedando con las mismas pastillas o cosas así. Eso hay que darle un poquito más de tratamiento y de evolucionarlo, pues, para ver si se puede cumplir el convenio. Pero yo tengo una sorpresa para los salvadoreños. De acuerdo el proceso es el Consejo de Ministros, o sea, la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Trabajo mete en el Consejo de Ministros la noción de ratificar X, Y, Z convenio. Fueron 5. Luego de esto va al Consejo Superior del Trabajo. El Consejo Superior del Trabajo se supone que ya hizo su tarea, ¿verdad?, y da el aval. Estos se llevan a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? La Asamblea los ratifica, como así ha sido esta semana, pero después se hace un depósito ante la Organización Internacional de Trabajo allá en Ginebra, Suiza. Entonces lleva una correspondencia que es una carta donde se dan algunas
generales específicas de cómo ha sido el proceso. Y aquí tengo yo, por ejemplo, el acuerdo número 910 del año 2022, de fecha 29 de abril, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y dice lo siguiente: visto el convenio número 102, norma mínima de seguridad social, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, instrumento que consta de un preámbulo y 87 artículos y un anexo relativo a la clasificación industrial, dice, internacional uniforme de todas las actividades económicas, el cual es considerado como una herramienta para la extensión de la cobertura de la seguridad social y proporciona un incentivo a los países que lo hayan ratificado. Entonces dice, la República de El Salvador ha considerado conveniente aceptar la aplicación de las siguientes partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 5, parte 6, parte 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok, punto dice, punto y coma. Por otro lado, la República de El Salvador manifiesta que se reserva la aplicación de la parte 4, prestaciones de desempleo. ¿Y esa es? La que acabo de mencionar. Es la que cubre a todos aquellos que quedan desempleados. Esa no, de momento, no hay aplicación. No hay aplicación según a pesar lo que, de la ratificación. Así es, según lo que dice aquí. Y la parte 7, que es las prestaciones familiares. Es decir, cuando la familia pierde el sostén de su hogar. Y dicho sea de paso, aquí hago un pequeñito paréntesis. El sostén del hogar se puede perder por 3 causas. 1, fallece la persona. Obviamente. Genera pensión de sobrevivencia. Pero el problema con la ley de pensiones es que solo es a un titular y a lo sumo 1 o 2 más, dependiendo características. Por ejemplo, si son menores de edad, si no tienen aún 24 años y siguen estudiando y no se han casado, o que tengan los hijos, los descendientes, alguna discapacidad física mental, ya es una pensión, ¿verdad? Y el cónyuge, por supuesto, o un ascendiente, o los ascendientes si es que están vivos. Hasta ahí. Pero ¿qué tal si la familia es más numerosa? El convenio ya extiende la protección a más miembros de la familia que no necesariamente entran como beneficiarios directos de una pensión de sobrevivencia. Pero eso está fuera de la aplicación de la parte 7. Esa es la primera causa. La segunda causa es porque tenga una enfermedad grave que le impida ya el sostén de la familia, que casi siempre es el cabeza de hogar, ¿verdad? En el caso de El Salvador, el 53% de las cabezas de hogares son mujeres. Ya no puede seguir trabajando, por ende los ingresos se reducen. O también está el tema de las migraciones ilegales. El país exilia a sus ciudadanos porque no le garantiza las condiciones mínimas, entonces el sostén del hogar tiene que salir, ¿verdad? Pero ahí no establece que... Claro, pero tiene que ser considerado dentro del debate, como pérdida como causantes de pérdida del sostén del hogar. Entonces, ahí dice que eso es complicado hacerlo por la gran cantidad de gente que migra, pues. Entonces vemos, lo que estoy tratando de hacer, Eduardo, es que hay una realidad que nos está diciendo, se están metiendo en un gran reto. ¿Cómo lo van a cumplir? Tienen que explicarlo. Porque hasta este día no sabemos, porque dicho sea de paso, Eduardo, cuando tú haces el depósito en la OIT, la OIT te exige una calendarización de aplicación. Pero en el inmediato plazo, según esta correspondencia oficial, desempleo y sostén del hogar no entran, ¿verdad? Dice, el órgano ejecutivo, no obstante, acuerda aprobarlo en todas sus partes, el texto del convenio, los 87 artículos, pero la aplicación ya se reduce. Entonces, ¿por qué se da esa situación? Y dice al final, y además someterlo a consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, comuníquese. Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil Tinoco, Juana Alexandra Gil Tinoco, sellado y firmado. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Bueno, es lo que acabo de mencionar. No se tienen los recursos suficientes. ¿Sí? No sabemos qué tipo de derogaciones se van a dar, ¿verdad? Para proteger, por ejemplo, a la gente con el caso de enfermedad. Debe de haber alguna modificación en la ley del Seguro Social o en el Código de Trabajo, porque ahí te dice que después de 3 días un empleado, ¿verdad?, tiene una incapacidad, ya quien asume el pago de su salario reducido es el Seguro Social. Correcto, ya no es el patrono. Ya no es el patrono. Y aquí dice que debe ser con un piso del 45% de ese salario. ¿Qué tal si la incapacidad se extiende más de un mes?
2 meses, 3 meses. El convenio 202 dice, hay que darle el 45%. Ahora, si esto regula algunas de las acciones o decisiones que se toman a través de las AFPs, ¿debe de modificarse la ley? O sea, leyes Sí. secundarias en el país Deben de. adecuadas al convenio marco. Debe de. Ya impliqué, por ejemplo, el caso del convenio que incentiva la contratación colectiva. Hay que modificar el Código de Trabajo. ¿Ya? Hay que modificar. Y por ende las empresas, bueno, no se sabe si es solo del sector gubernamental o el también incluye al el privado. texto del convenio ese que estoy citando no especifica como tal. Solo dice contratación colectiva. ¿Y eso quién lo define, Patricio? ¿Quién lo Eso tiene que definir? lo tiene que definir el país. El país. Sí, Ok. el país. Puntualmente en el convenio 102, el país también tiene que definir primero la calendarización, en qué periodo de tiempo va a cumplir esta parte, por ejemplo, la parte de las enfermedades. ¿Qué leyes va a modificar? ¿Bajo qué porcentajes? ¿Qué, digamos, parámetros se van a hacer en modificación en base al comportamiento demográfico? Porque todo esto tiene que ver una parte actuarial, ¿verdad? Y el flujo financiero necesario para inyectar, ¿verdad? Es grande el reto, ¿verdad? Es muy grande y yo lamento que los políticos lo hagan siempre con aquella intención de lavarse la imagen, no porque realmente quieran apoyar al trabajador. Está demostrado con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ahora el reto cae de parte, porque dicho sea de paso, la administración de cada convenio, Eduardo, según la OIT, es tripartita. Es tripartita. Porque es en base a los aportes que se dan. Estado, empleador y trabajador. Ahí dice específicamente el convenio 102, dice que es tripartita. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Patricio. Vamos a hablar también sobre el 148 que establece la protección a trabajadores contra riesgo profesional, contaminación, aire, ruido y vibraciones, que es otro problema bien común en nuestro país. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Patricio, decíamos, el 148 establece protección de trabajadores contra riesgo profesional por contaminación de aire, ruido y vibraciones. Son cosas bien específicas que es común ver en donde hay bastantes fábricas, el ruido, sobre todo los problemas que puede llegar a generar a ciertas comunidades. Es decir, ¿quién deberá regular esto? ¿Serán ordenanzas municipales? ¿Será el gobierno central? ¿Será la misma empresa? ¿O cómo se va a manejar todo esto? Bueno, en esta parte recordemos, e insisto, la administración de cada convenio es tripartita. Tienen que estar los 3 actores involucrados. Por ejemplo, el gobierno tiene que hacerlo apoyándose. Hay una muy buena ley ahorita vigente, que es la ley de protección de riesgos profesionales en los lugares de trabajo. Ahí está. De hecho, esa ley sirvió mucho como un buen instrumento para paliar el golpe que nos está dando la pandemia. Establecer los protocolos de bioseguridad. Ahí está en la ley. Entonces, este convenio viene a caer como anillo al dedo para reforzar esa ley, ¿sí? Pero también para poner a prueba la capacidad del gobierno en la regulación de algunas determinantes que tiene el convenio. Y así también, aquí viene la parte importante y los empresarios van a entender qué tan preparados están para efectivamente aplicar su responsabilidad social empresarial. ¿Sí? Porque ya no sería opcional. No, las empresas están obligadas a responder. Ahora, hay mucha empresa constructora que debe de tener ya, con anuncio de ratificación de este convenio,
o ya hechos o puesto en marcha sus planes de contingencia. Claro. Para cuidar la salud y la integridad física de sus trabajadores. Lo mismo empresas, por ejemplo, empresas de vigilancia, porque como el convenio dice ambiente de trabajo, ¿verdad? Ambiente de trabajo implica no solamente esas cuestiones de ruidos, de contaminación. Bueno, como me usted mencionaba tras cámaras, el famoso tema del sitio del niño, ¿verdad? Los niveles de sordera que provoca, la estridencia que provoca algunos procesos de producción, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la construcción de acero, ¿verdad? La extracción, por ejemplo, de la materia prima para cemento, ¿verdad? Y ni hablar que menos mal no tenemos aquí minería, ¿verdad? Porque ese es otro problema. Este convenio básicamente se hace motivado por esa realidad de las minerías, ¿verdad? Ahora, Patricio, hay uno que establece, tú lo mencionabas, la eliminación de la violencia y el acoso, pero también establece un punto que ha sido importante en el país y es la protección de la maternidad. Ah, sí, sí. Porque eso de estar embarazada, entonces, no, mire, mejor vamos a buscar a alguien más. No, eso tiene que acabarse. O las condiciones para que una persona en estado de maternidad pues puede estar, ya no digamos lactante también, lo de los alacún y todo lo que ya se ha hablado en el país. Esto viene a reforzar y a meter sí, una claro, cuña más a ese tema. Bueno, veamos el tema estadístico que se da a nivel laboral, ¿verdad? Y es más, en pensiones hay un gran problema ahorita, ¿verdad? Porque este convenio seguro va a obligar la modificación de unos artículos, como por ejemplo el caso del artículo 16, la aportación que se hace vía cotización, o el artículo 134, que habla de la periodicidad, ¿verdad? El ratio o el ritmo de cotización que debe haber. Está demostrado que son 4 meses que las leyes vigentes le dan a una mujer posparto para ausentarse de su trabajo. Claro. Pero esos 4 meses no cotizan en el sistema de pensiones. Hoy es la oportunidad de establecer ese tipo de prestaciones. Por ejemplo, aquí dice, del artículo 46 al 52 del convenio 102, que debe de garantizarse el 45% mínimo de su salario, ¿verdad? Como aportación al sistema. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? Ya ni hablar, por ejemplo, ¿y qué tal si esta mujer tiene 3 hijos? Pierde 1 año de cotización. Entonces, que lo trabajó, como decimos, de gratis para el cura, ¿va? Entonces, y así, el otro tipo de violación a los derechos laborales de las mujeres, como lo que usted mencionaba, y casi siempre se da, este comportamiento, esta cultura de violación de derechos se da casi siempre en las empresas del sector de servicios, ¿ya? Que viene a ser como pecado, ¿va? De que la mujer quede encinta y procree sus hijos, porque es susceptible a que la despidan. De hecho, ese es un comportamiento racista, ¿verdad? Claro. Ese es racismo a todos lados. Y se supone que el racismo es una de las cosas que ya tuvo que haber sido erradicada a pleno siglo XXI, ¿va? Entonces, porque menospreciar a una mujer por el simple hecho de que pare un hijo, ese es racismo. Sí. Así de fácil. No tiene vuelta de hoja. Entonces, el convenio al menos esa parte la combate. Mira, ¿y qué pasa, Patricio, si estos convenios no son aplicados, como tú dices? La OIT tiene protocolos en los cuales establece y dice, ok, mándeme un calendario, vamos a ver cómo se va a empezar a ejecutar, quién es el garante de esto, si lo está haciendo la tripartita, si lo está haciendo de forma unilateral el gobierno. Hay una vigilancia en este sentido. No es solo, bueno, ya lo ratificaron, qué bueno, y ahí queda. No, hay un seguimiento. Pero si esos indicadores de la OIT ven que un país que ha ratificado los convenios no se están cumpliendo ni lo mínimo, ¿qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? Hay sanciones al país. Casi siempre las que hace la OIT, todo el mundo sabe que son vía algunas recomendaciones, es el lenguaje diplomático. Pero a medida que esto se acrecienta, empiezan a ver ya las sanciones, ¿verdad? Respectivas. Yo lo que sí veo en el horizonte, por lo menos algo esperanzador, en el sentido de que es hoy
el momento de la clase trabajadora organizada para que se haga sentir. Es hoy el momento para que el sindicalismo cambie esa imagen, ¿verdad?, cultural que se tiene y ya garanticen, o sea, por favor, el recambio de sus líderes. Eso es que es indispensable. Acordémonos que una empresa no vive sin sus trabajadores. Y los trabajadores subsisten por lo que ingresa a esa empresa. Entonces es una cuestión interdependiente. El uno se necesita al otro. Y en un régimen que se supone que es democrático, ¿verdad?, los actores son importantes y el papel que cada uno de estos va a jugar. Por ejemplo, el caso del gobierno, los convenios es la prueba que tienen hoy para ver qué tan preparados están en la aplicación de la ley. A nivel municipal, por ejemplo, con el caso de la contaminación medioambiental, aquí viene ya la prueba de fuego para el DON, ¿verdad?, la dirección esa que sustituyó el FODES. Bueno, muchachos, ya no solo es de ir a limpiar calles, ¿verdad?, y poner asfalto nuevo, no. Hoy vaya y supervise, ¿verdad?, si en efecto el convenio se está cumpliendo o no. Al menos en toda la parte de la zona costera, ¿verdad?, donde se están instaurando todas esas empresas o las zonas económicas exclusivas que quieren crear, o su famosa City, vea por allá. Hay que ver. Vayan a las empresas de construcción, que el alcalde les lleve y les diga, mire, se ha aplicado este protocolo en base a la ley, en base al convenio que va amarrado de esta forma. Hoy es el tiempo, ¿verdad? Y los trabajadores de algunas empresas que no están organizados, hoy ya el convenio les está dando la fortaleza para que en efecto lo hagan. Porque dicho sea de paso, y este es el mensaje para los empresarios, ¿verdad?, que hoy con la ratificación de estos convenios, por ejemplo, de contratación colectiva, hoy más que nunca se debe respetar el derecho a los trabajadores de organizarse en asociaciones o sindicatos que les representen en su derecho. No, un patrono no puede decir, no, yo no, si es que se da en el privado, digamos también, decir, no, aquí no se va a aplicar lo del contrato colectivo, o sea, decidirlo por decisión propia de la empresa. No se puede, ¿no? O sea, ya si hay una ley de la República que le obliga, menos mal que tienen un año para prepararse y preparar las condiciones, ¿verdad?, porque cada convenio que se ratifica entra en vigencia un año después de su ratificación. Entonces solo se hace el depósito y a partir de la fecha de ratificación se cuenta un año para que entre en vigencia. Entonces hay un tiempo que nos está dando para que adecuemos las circunstancias, ¿verdad?, a nivel empresarial, a nivel de gobierno y a nivel de los trabajadores. Patricio, para los que no están familiarizados con el tema, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de contratos individuales y un contrato colectivo? La diferencia del contrato individual con el colectivo es, en el individual están las generales de su puesto de trabajo, sus funciones y todas aquellas que se le pueden agregar de acuerdo a las necesidades empresariales, el pago de las mismas en concepto de salario, a cuánto asciende, ¿verdad? Y el tiempo en que usted se va a desempeñar. Hay contratos de 3 meses, hay contratos de 6 meses y las características de su contratación. En síntesis es eso. Okay. Por ejemplo, si su contratación va a ser vía servicios profesionales, de entrada usted sabe que no cotiza seguro social ni pensiones. Si se sabe que es jornal, de entrada se sabe que solo va a ser un periodo de tiempo y ahí finiquita. Y si se dice de manera indeterminada, quiere decir de que ese contrato se puede prorrogar sin necesidad de que lo vuelva a firmar un año después de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo. Sin embargo, una contratación colectiva lo que hace es que mete en un acuerdo, ¿verdad?, por escrito entre el patrono y los trabajadores todos aquellos valores agregados al salario, al trabajo o a las condiciones laborales. Por ejemplo, si es al salario, el contrato colectivo lo que establece en pocas palabras son prestaciones adicionales que no están en el Código de Trabajo. Ejemplo, un subsidio al costo estimado de su traslado de la casa al trabajo en concepto de transporte, un subsidio al costo estimado del costo de alimentación diaria, puede ser un subsidio vía especies. Por ejemplo, el patrono ve la parte presupuestaria, le dice al gerente financiero, vaya, dígame cómo están los estados de cuenta. Hemos ganado tanto, entonces ¿cuánto nos sobra de utilidades? ¿Verdad? Tenemos tanto.
¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, dice el patrono, establecer una empresa? Una despensa. ¿Con qué tipo de productos? Los básicos, granos básicos, primero... y se entrega mensual. Y se entrega mensual, bimensual, trimestral o semestral a los trabajadores. ¿Eso qué puede quedar establecido ahí? Eso es lo que queda establecido por escrito en un contrato colectivo. O también, en cuanto a la parte de condiciones de trabajo, es, por ejemplo, la contratación de una póliza de seguro de vida. Por poner un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, pueden ser otras opciones. Esta póliza de seguro de vida puede ampliar la prestación por muerte, o sea, el monto a sus beneficiarios, ¿verdad? Y qué tipo de protección le va a dar durante la vida laboral, dependiendo la naturaleza de la empresa, ¿va? El giro de la empresa, ¿va? Porque no es lo mismo una póliza de seguro para trabajadores de empresa de construcción que una póliza de seguro para trabajadores del sector de servicios o el sector agrícola. O sea, cada quien tiene sus características. Entonces, esos acuerdos por escrito que se convierten en ley, ¿verdad? Porque es de obligatorio cumplimiento entre las partes que suscriben por un periodo determinado de tiempo. Generalmente es un año, prorrogable, por supuesto, según el Código de Trabajo. Entonces, ese es una contratación colectiva. Muy bien. Eso es lo que está incentivando el convenio. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Patricio, hay un tema que también decíamos teníamos que abordar esta noche y es el de la reforma integral de pensiones. Pues nos hemos sentado varias veces y hemos hablado del tema y no se ha presentado todavía nada, hay que decirlo concretamente. Hay anuncios que ya vienen, que se están haciendo algunos estudios, pero no se cuenta todavía pues con un documento físico en la Asamblea Legislativa. No, y fíjese que es bien complicado decir, digamos, en tal fecha se va a hacer, debido a la constante dilatación que ha tenido el tema. Y yo siento, y no sé si es algo pesimista de mi parte, ¿verdad? Pero al menos eso es lo que está apuntando la realidad, es que una vez más vamos a cometer la regada de meter este tema en el cajón electoral. Acordémonos que ya a finales de este año comienza a correr el calendario electoral, ¿verdad? Establecido por el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, ya andan varios partidos ya queriendo legalizarse para entrar en contienda. Lamentablemente es un tema cultural. Esa es una de mis bastiones en la parte filosófica de las propuestas que yo he llevado a la Asamblea Legislativa, porque si no atacamos ese problema cultural, no vamos a avanzar. Bueno, es más, siempre tiene que haber, digamos, una motivación o una obligatoriedad para hacer este tipo de reformas. Por ejemplo, algo que se me escapaba en la parte de la plática que tuvimos con los convenios, es que los convenios, aparte de la motivación electoral que ha tenido, justamente es una obligación de la Corporación Andina, ¿ya? Donde se ha buscado financiamiento. Se ha buscado financiamiento alternativo al Fondo Monetario Internacional y le dijeron, vaya, si usted no ratifica este y este otro convenio, no le damos pisto. Entonces, por el interés del dinero, ¿verdad? Es que se han metido en este problema. Pero qué bueno, porque le están dando herramientas a los trabajadores para que se organicen y sea más fuerte el tipo de organización y por ende las demandas. Esto es, lamentablemente, tenemos que esperar, como dicen nuestros mayores, ¿verdad? El pencazo para despertar. Lamentablemente así es. Y en el tema de pensiones, siento yo que por tercera vez en la historia vamos al mismo problema. Porque cuando se mete en el cajón electoral un tema tan delicado, tan complejo y de tal dimensión, es donde vienen los madrugones.
en donde se presentan las cosas sin amparo técnico actuarial, ¿verdad? Que nos dé la certeza de decir, no, esto nos va a durar tanto. Y es donde empezamos a vender una solución como la tabla, la escritura en piedra, ¿verdad? Los mandamientos. O sea, como sociedad debemos de despertar y unirnos. O sea, esta es una cuestión en la que si no nos unimos es por gusto. Y Eduardo, yo estoy más que seguro que si esto se cumple, lo que yo estoy diciendo, ni nos van a llamar a la Asamblea Legislativa. Ni siquiera para discutir o darnos un café con una taza con café y pan, ¿verdad? Porque no les va a quedar el tiempo. Patricio, hemos conversado con miembros de sindicatos acá en debate y nos han asegurado que se reunieron con el presidente, le hicieron una propuesta y que el presidente había dicho que le parecía viable esto del aumento a la pensión al 70%, que sería un gran avance. Ahora, la propuesta, técnicamente es viable que pueda darse un monto como tal a las personas que se están pensionando. ¿Hay de dónde sacar esos fondos y cumplir una propuesta si es que esa es la que se pudiese mandar a la Asamblea? Sí, sí es viable, pero en un lapso máximo de 50 años en condiciones actuales. Cuando digo en condiciones actuales, es que no exista ni una modificación paramétrica ni estructural del sistema. Ejemplo de una modificación paramétrica: que no se aumente la tasa de cotización, que no se aumente la edad biológica para retiro. Y cuando hablo de modificación estructural al sistema, es que no se modifiquen algunas características del mercado laboral, como por ejemplo ampliación de cobertura a sectores excluidos. Aquí vamos a revelar un poco de la receta que tenemos como mesa. Para ampliar la cobertura de pensiones necesitas establecer una categorización del sector mal llamado informal. Ok. Porque el problema de la ausencia de la cobertura está ahí. Son 3 millones. Sí, los que no cotizan, claro. Obviamente. Hay que categorizarlo. Entonces, científicamente, los actuarios tienen una técnica que se llama categorización de sectores en base a comportamiento demográfico. Así es la técnica. ¿Qué significa esto? Bueno, para el caso de El Salvador solo hay 4 categorías. La primera, dependientes dentro del sector mal llamado informal. Ejemplo de estos dependientes son, si ustedes van a los almacenes chinos del centro, van a ver a la señorita o al jovencito ofreciendo los productos de su patrono. Pero ni su patrono cotiza, ni mucho menos él como empleado. Esa es la primera categoría. La segunda categoría son microempresarios o microempresas dentro del sector mal llamado informal. Ejemplo de lo que estoy diciendo, micro o medianas. Es, por ejemplo, aquellas pupuserías fuertes que tienen 4 o 5 empleadas. Tienen una utilidad muy buena que les permite seguir desarrollando el negocio. Algunas abren más sucursales, otras no. Algunas logran formalizarse, otras no. ¿Verdad? Incluso hay también comedores, algunos restaurantes, etc. En esa categoría. La tercera categoría ya es el grande dentro del sector mal llamado informal. Por ejemplo, mayoristas, importadores mayoristas, que ahí le van a dejar a los vendedores en el centro las grandes cajas de mascarillas, ¿verdad? Y la ganancia es muy buena. Ya manejan face to face con empresas fuertes y productoras. Esa es la tercera categoría. Y está una que es bien simpática y que es bien peculiar: los independientes. ¿Quiénes son los independientes? Consultores, ¿verdad? Algunos profesionales que tienen buenas utilidades, buenos rendimientos porque obtienen frutos de su labor, pero no están cotizando. Ahí está la solución. ¿Qué hay que hacer con esta gente? En base a la categoría, establecer los incentivos. Porque nadie va a cotizar si no lo incentivamos. No, totalmente. Nadie absolutamente. Entonces se puede establecer actuarialmente, que ya la parte actuarial, se puede establecer actualmente una especie de gradas, ¿verdad? Para incentivar la cotización de estos sectores. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, que la institución que surja de la reforma, o las que ya están, ¿verdad? Si es que van a asumir de que siga siendo privada la administración del sistema,
En esa parte del artículo 9 que tiene la promesa actualmente de la ley SAP de incorporación a través de un reglamento, ya les di una idea. Ahora, para que la hay, incorporen. hay opción, Patricio, de que se incorpore, la propuesta más bien dicho, los trabajadores directamente al comité a verificar esto y que salgan las AFP. Esa es una propuesta, que se mantengan las AFP y entre el actor de los trabajadores. Vaya, en esta parte sí le voy a jalar el aire al actual superintendente del sistema financiero porque ha sido irresponsable en el cumplimiento de la ley. Usted lo acaba de mencionar, comité. El artículo 110, letra C de la ley vigente, dice de que debe existir un comité actuarial. ¿Sí? Cuando se aprobó el decreto 787 en 2017 decía que tenía 5 años este comité para presentar la primera propuesta de reforma al sistema. ¿Cuántos años han pasado? Y ni siquiera se ha convocado. Además, dentro de las funciones del comité actuarial está lo que acabo de mencionar. Ampliación de la cobertura. Les acabo de dar una idea, hombre. ¿Ya? Entonces estos políticos que han sido tan irresponsables, escuchando las ideas, no prueban. Ahí está la propuesta de la mesa de trabajo por una pensión digna, que mejora las condiciones y mantiene la sostenibilidad del sistema durante 50 años. Tiempo suficiente para cambiar el sistema. Pero son necios, no escuchan. ¿Ya? Les vale un comino lo que los trabajadores les ha demostrado con capacidad. Porque no es que nosotros vayamos y por cara linda, no, nos hemos fajado, hemos leído. Nos hemos quemado las pestañas, hemos estudiado. Sin elevar la edad de jubilación. Sí, exacto, ahí está la propuesta de la mesa. Ok. Soluciona y durante 50 años le da estabilidad al sistema en las condiciones actuales. Esta fue la que presentaron al gobierno. Sí, el gobierno la recibió, bueno, la recibió Javier Argueta, que yo creo que ya lo echaron. Pero como en ese entonces estaba en el gobierno no recibió el 31 de enero que llevamos la marcha en toda esta avenida Araujo a Casa Presidencial. 25,000 personas llegaron ese día, el 31 de enero del 2020. La mesa les llevó la propuesta. Ellos no firmaron sello de Casa Presidencial y firma. Entonces no hay excusa. O sea, no, a mí no me puede venir a decir Conan Castro o Rolando Castro que no nos conocen. Mentira. Conocen a la mesa de trabajo por una pensión digna y saben que la mesa de trabajo por una pensión digna no va a ir a aplaudirles así por así. No, les va a ir a cuestionar porque tenemos capacidad técnica. Pero eso no es malo. En toda sociedad desarrollada, el debate lleva al consenso. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el miedo al debate? Esa es la pregunta que yo les hago a estos políticos. ¿Verdad? ¿Y por qué teniendo la solución a solo estirar la mano, no la aprueban? ¿Ya? Bueno, son preguntas que deberían de contestar. Vamos a ver qué es lo que ocurre en torno a este tema y cuánto tiempo más pues, se va a seguir esperando para que ya sea presentada finalmente la Asamblea en busca de la aprobación. Patricio, gracias por acompañarnos esta noche. Muy fino, un abrazo a la población y hay que estar pendientes y asegurar que se cumplan efectivamente estos convenios al pie de la letra. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.